¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Huellas sobre el agua. Mi nombre es Fabiola Romero y en este espacio tengo el privilegio de poder conversar con personas que han tenido una fe capaz de hacerles caminar sobre las aguas, metafóricamente, sobre cualquier circunstancia difícil y que parecía imposible. Y sin embargo, gracias a la fe en nuestro Señor, han podido salir adelante con su ayuda, por supuesto. En esta temporada me he enterado de muchas personas que fueron a parar a un hospital, que estuvieron muy graves o que estuvieron al pie de la cama de un ser querido enfermo con COVID-19. Pero hoy vamos a conocer la historia de un compañero de trabajo, parte de la familia de la nueva 88.3 FM, que también vivió esa experiencia. Pero gracias a Dios, hoy está con nosotros para poder contarnos en detalle cómo Dios le acompañó. Bienvenido, Carlos Pedrosa, a Huellas sobre el Agua. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y estar aquí en tu programa. Qué bueno que podemos conversar con Carlos Pedrosa. Como dije anteriormente, él forma parte del equipo de la nueva 88.3 junto a su esposa Marta Uribe. Y bueno, nos dio un susto en esta temporada porque un día nos enteramos de que ellos habían sido contagiados con el COVID-19 y aparentemente no tenían síntomas. Sin embargo, un día el nivel de oxígeno de Carlos llegó a un punto en el cual se considera peligroso. Se enteraron gracias a que su esposa estaba constantemente midiendo esos signos vitales y entonces se tuvo que tomar una difícil decisión, ir al hospital. Recordemos que en ese momento ir al hospital no era precisamente como ir al hospital en cualquier otra situación, sino que causaba mucho más pánico. Además, había que caminar solito o solita a ese lugar porque no permitían ningún familiar. Cuéntenos, don Carlos, desde el principio. Usted como un buen deportista no pensó que se iba a contagiar cuando reciben ese diagnóstico. Así es, Fabiolita. Precisamente 2 semanas atrás había hecho buena cantidad de ejercicio, 5 horas en bicicleta, y pensé que sí, dije, mis pulmones están muy bien, fue el comentario a mi señora, cuando a los días fuimos diagnosticados, como lo dijiste, con el COVID. Y los síntomas en principio pues no eran mayor presentación, pero empecé a notar, gracias a mi esposa, la bajada del oxígeno, que es donde se dice que es delicado. Y bajó, sí, el límite no debe ser inferior a 90 y estaba marcando 83. Entonces fue cuando tomamos la decisión de correr al hospital. Ujú. Quedaba la inquietud, como lo dijiste, en el hospital era tétrico llegar a un hospital y quedar uno solo, pero había que hacerlo. Ujú. Ujú. Había que hacerlo y efectivamente nos fuimos los dos. Me dejó, me despedí de ella, le dije, bueno, vamos a creer en Dios, nosotros siempre estamos pegados del Salmo 91, siempre he estado Ujú. pegado del 91, Ujú. ha sido nuestro gran apoyo para incrementar esa fe que necesitamos, sobre todo en esos momentos críticos, ¿no? Difíciles. Ujú. Y efectivamente entré, cuando entro, me diagnostican que tenía neumonía, la razón por la cual se había bajado el oxígeno. Que me Ujú. tenía que quedar, pues ya iba preparado a eso, pero Ujú. por más que uno entre decidido, pues Ujú. da cierto temor, ¿no? Ujú. Siempre da por todo lo que Ujú. se decía. Y así fue. Entré y me dijeron, usted se tiene que quedar hasta que se suba ese nivel de oxígeno, que es la parte importante y crítica en este momento. Entonces me hospitalizan, me ponen el oxígeno. Ujú. Esa noche, ya estando solo, con los equipos que tenía, que me habían puesto a los lados, monitoreando presión, haciendo exámenes de sangre continuos, y el oxígeno, a eso de las 11 de la noche, dije, bueno, esto es con Dios. Yo siempre he creído en Dios, y me Ujú. volteo en la cama y me puse boca abajo y empecé a orar, pero duro, empecé a orar en forma a creerle a Dios. Ujú. Ya Él, como a todos, nos ha hecho algunos milagros, y dije, lo volverás a hacer. Y precisamente hay una canción de adoración que dice, volverás a hacer, y la canté.
si lo hiciste una vez, lo volverás a hacer y bien concentrado, y esto es contigo. Si bien es cierto que se necesita el hospital, los médicos, pero esto es contigo, esto es con Dios. Y en medio de esa oración que estaba haciendo, pero estaba en lo profundo, sentí en la espalda una mano muy leve, pero muy leve, bien leve. No me dio miedo, sentí y me llené de más valor y dije, si eres tú, Dios, yo sé que estás conmigo, yo sé que lo volverás a hacer. Y bueno, terminé mi oración, amaneció, en todo momento me monitoreaban el oxígeno, que era el crítico. Claro. Y a partir del otro día comenzó a subir. Entonces comencé a entender, en ese momento en que yo veía que subía levemente, decía, sí, Dios, no te voy a preguntar por qué a mí, por qué no a fulano, por qué no a este familiar o por qué no a este amigo, sino mi pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿Qué tiene que haber un propósito, Padre Santo, para que me hayas traído hasta acá y tenga que entender cuál es la situación? Alternamente iba el día pues aclarando, mejoraba lentamente el oxígeno. En medio de mis situaciones pues llamaba a la casa, llamaba a mi esposa, a la hija, cómo estaban. Bien, me decían bien. Recibí también información, comunicación del pastor Mauricio, todo muy bien, Carlos, lo que necesite, con mucho gusto, estamos a sus órdenes. Entonces empecé a entender que había tranquilidad desde el punto de vista de mundo. Yo dije, bueno, esto es espiritual. En la habitación que me colocaron tenía todas las comodidades, todas las tenía. Y dije, bueno, esto es a leer, a seguir leyendo y a entender cuál es el propósito. Y entiendo, mi Dios, que me quiere tener aquí solo, apartado de toda preocupación y ver. Yo voy a tratar de entenderte, de escucharte. Y en ese proceso iba el monitoreo iba cada vez mejorando el oxígeno, lentamente, pero mejorando. Entonces decía en todo momento, decía, sí, ese eres tú, Padre Santo, ese eres tú el que estás actuando. Eres tú y lo sigo creyendo firmemente. Y en los días subsecuentes que fui leyendo la palabra y metiéndome más, entendí que mi Dios quería darme en ese momento como un avivamiento personal, genuino y real. ¿Sí? Real porque de verdad uno tiene que hacer cambios que deja a veces pasar en la vida de uno, pero son situaciones que se repiten, y a veces uno ora por avivamiento en las iglesias, avivamiento en el mundo, pero ¿yo qué? ¿Mi avivamiento qué? Entonces lo entendí de esa manera, me separó, me apartó de todo para ayudarme a ser más persona, a poder cubrir toda la cantidad de efectos que uno tiene, pero cantidad de situaciones que hasta repite, pero las pasa uno por alto. Entendí que muchas veces Dios pone situaciones difíciles, pero son para mejor. Es cuando entendemos, es cuando entendemos, sí, todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Y no importa en lo que esté sucediendo, ahí es donde hay que tener la fe bastante, bastante alta, la fe para no decaer. Lógico que entran momentos que uno como que, ¿no? En momentos, sí, un poquito de flaqueza, de flaqueza, debilidad. de debilidad, sí, debilidad, pero la misma fe, no, señor, no, señor. Vamos, hay que ser. Y en los momentos difíciles, pues tu palabra dice que tenemos que doblegarnos y tener aún más fe. Y así fui saliendo del proceso, para la gloria de Dios. Fueron poquitos días, pero a mí se me hicieron eternos. Me consolaba, era con la palabra. Pegaba la palabra y entendiendo muchas cosas, que el propósito, muchas cosas entendí, que hoy doy toda la gloria a Dios de que me sucedió. ¿Sí? ¿Quién se va a poner contento porque le dé el COVID-19? ¿Quién? Pero entendí y salí muy fortalecido,
no solamente físicamente, sino la parte más importante, la espiritual, muy Que es lo fortalecida. más importante. Esa para mí es la importante, Claro. esa es la importante. Tuve la oportunidad de conversar con su esposa, con nuestra querida Marta Uribe, y de conocer la perspectiva de ella, que es un poco tímida para hablar en la cámara, por eso se lo cuento yo. A la hora de ella verlo caminar a la puerta del hospital, no pudiendo acompañarlo y sabiendo que muchas personas entran y no salen por todo lo que significa esa enfermedad tan extraña que no se sabe cómo las personas pueden reaccionar. Fue un momento muy duro para ella también, sobre todo porque ella tuvo una pérdida muy significativa en su vida. En el pasado ella perdió un hijo y fue algo muy rápido. Así que ver a su esposo, ellos son súper unidos, caminando a las puertas de ese hospital y ella quedándose, fue un proceso realmente muy duro donde también tuvo que afianzarse en la fe, orar mucho y aprender a confiar en Dios, aun cuando la circunstancia parecía aterradora. Confiar en que lo iba a volver a ver caminando, saliendo del hospital como efectivamente sucedió. Sin embargo, no todos los que estaban a su alrededor allí en ese hospital tuvieron la misma suerte. Usted escuchaba lo que decían los enfermeros y se daba cuenta que muchas personas que no mejoraban estaban siendo preparadas para ponerla en un ventilador. Y me llamó mucho la atención que usted pudo ver el dolor también de parte del personal médico de ver esto todos los días. Cuénteme un poquito de eso. Muy importante, Fabiola, eso que acabas de acotar, Mm, porque en los momentos en que tenía para charlar con el personal médico, con el personal de enfermeras, les preguntaba si habían pacientes que estaban en situación difícil. Me decían, efectivamente, hay personas mayores que vienen complicados, que sabemos que traen una condición adicional y entendemos muchas veces lo difícil que es sacarlas. Son personas que hay que entubar y en el momento en que se entuban prácticamente ellos llaman a sus familiares a despedirse. Se despiden de nosotros porque no saben qué va a pasar y eso es muy fuerte tanto para médicos como para todo el personal paramédico. Es muy duro, muchas veces lloramos porque sabemos que se los llevan a cuidados intensivos y no los volvemos a ver. Triste el momento en que se despiden de sus familias y como no puede entrar nadie, nadie puede entrar allí. Entonces, entendí la labor también, la labor que hacen ellos, de exponer sus vidas a pesar de estar cubiertos, pero están exponiendo sus vidas en todo momento, son unas 12 horas en los turnos que están muchos doblándose y ujú, fuera eso sintiendo el dolor ajeno, ¿no? Eso me impactó bastante, ujú. esa situación que vive el personal hospitalario. Definitivamente. Bueno, Carlos Pedrosa caminó a esta experiencia con una fe fortalecida, porque en otras ocasiones pudo compartir con nosotros el equipo de la nueva situaciones en las cuales él vio milagros frente a él. Y una de ellas, recuerdo, fue el día que presentó su examen de ciudadanía, oriundo de Colombia, con no tanto tiempo en el país y trabajando siempre en español, ¿verdad? Tenía que presentar un examen de ciudadanía que es en inglés y aunque no se sentía preparado, sintió que era el momento. Había muchas circunstancias que ameritaban que ya él pudiera optar a la ciudadanía. Cuéntenos brevemente lo que le sucedió. Así es, me tocó la ciudadanía. En ese momento tenía un acuerdo con Ayarés y entonces lo que yo me volví a pegar otra vez antes de entrar al Salmo 91. Y uno conoce sus debilidades, sus falencias, y entonces yo no soy capaz de sostener una charla y menos demostrar técnicamente alguna situación. Pasé todos los exámenes, los normales, porque lo sabía. Pero cuando el oficial de inmigración me empieza a preguntar acerca de lo de Ayarés, ya yo no sabía, entendía, pero no sabía explicarlo. Entonces para él era nulo. Y llegó un momento en que me dijo, mire señor, le he hecho una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas y no me ha respondido ni una. Esto a mí se me sale de las manos. Y estaba un poco molesto. Y se voltea veo que detrás hay como una serie de libros
como una biblioteca. Entonces me agarré otra vez del Salmo 91, apelé a mi Dios, el vallado de ángeles que necesitaba. Ahora más que nunca, Padre Santo, ¿sí? Si tú, yo lo que más me ha gustado, ¿por qué llegué a Estados Unidos? Porque te conozco, porque te conocí, Padre Santo. Yo le llamo un término, yo llegué de Colombia salvaje, hablo espiritualmente. Así es. Entonces decía, mi Dios, si me trajiste, el que invita paga. Pero aquí estoy tranquilo, aquí ustedes me ven tranquilo, me ven, pero en esos momentos de angustia. Lo mismo que pasó cuando el hospital, son momentos en que flaquea uno y Dios necesito el vallado de ángeles, como dices en Salmo 91, Padre Santo, cúbrenos, protégenos, protégeme, Padre Santo. Y se voltea el oficial y me dice, ¿sabe qué? Le voy a hacer el examen. Las preguntas de Ayarés, el caso que usted tiene, se lo voy a hacer en español. Efectivamente lo hizo y me dice, le voy a dar la ciudadanía. Entiendo esa parte que para mí es algo espiritual, esto es algo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un país donde todo el mundo habla inglés y esto es por la misericordia de Dios. Lo legal es uno hablar en inglés. Yo vengo de otro país y soy ajeno a este país y las leyes dicen que debe responderse en inglés. No tengo la edad para hacerlo en español. Mayor entiendo que es por la misericordia de Dios. O sea, por la fe. En esos momentos, agarrarse uno de la mano de Jesús y la fe al máximo. Así es. Entonces, por eso, cuando entré al hospital decía, y lo volverás a hacer. Y me gusta mucho, y cuando estoy orando, pongo mucho esta adoración, esta canción que dice, y lo harás otra vez. Porque lo creo firmemente. Así es, Fabiola. Dios lo hace una y otra vez, no hace excepción de personas, y así como en la vida de Carlos Pedrosa se ha manifestado en algo que puede parecer sencillo, como poder obtener su ciudadanía haciendo el examen en español, algo que no se suponía que podía pasar, y también poder salir caminando de un hospital al que entró con COVID-19. Es la fe que se fortalece a lo largo de nuestra vida y es aquello por lo cual nos mantenemos firmes en cualquier circunstancia. Un mensaje final para las personas que han escuchado su testimonio, don Carlos. Definitivamente seguir pegados de la mano de Dios. Es lo único. Y lo podemos ver, lo acabamos de ver todos con el COVID-19. En un momento dado era lo que menos importaba, el dinero, todo lo que el poder terrenal, cuando algo tan pequeño que no se puede ver a los ojos, sino con computador, nos tenía a todos, o nos tiene a todos al borde de una situación difícil. Entonces, el único que nos puede sacar adelante en esta y en cualquier otra situación es Dios. Incluso no se alcanza a leer el cuadro que ustedes ven al fondo, será llamado Jesucristo, todos los nombres que tiene Jesucristo, abogado, Cordero de Dios, resurrección y vida, Hijo de hombre, Rey de los judíos, profeta, el camino, la verdad y la vida. En eso te puedo resumir, pues, lo que necesitamos todas las personas y los cristianos. Y los cristianos que a veces vacilamos un poquito, a veces dudamos un poquito en esos momentos difíciles, porque cuando estamos en la fácil, pues sí, damos gracias a Dios, pero en los momentos difíciles es cuando más tenemos que estar pegados de Dios y reconocer su grandeza, su poder, y que es el único que nos lleva. Amén. Muchísimas gracias, Carlos Pedrosa, por estar con nosotros en Huellas sobre el Agua y compartir su historia. Ok, Fabiola, muchas gracias a usted. Muy amable. Espero que esto haya servido o sirva a algunas personas en sus momentos de dificultad. Claro que sí. Y ustedes, amigos, agárrense de la fe que solamente nos puede dar Dios. Si estás flaqueando, si te sientes inseguro, vea la palabra de Dios. Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, para siempre. Y a través de su Hijo Jesucristo podemos iniciar una relación íntima con nuestro Padre Celestial y sentir esa compañía, sentir ese apoyo, sentir su amor, sanando nuestras heridas y poder desarrollar la fe que nos da confianza para vivir día a día, sabiendo que Dios
siempre nos sostiene en cualquier situación y también nos da la salida. Yo soy Fabiola Romero y puedes seguirme en mis redes sociales como Fabiola Romero TV y te invito a que me cuentes tu historia, la historia que Dios escribió en tu vida, porque puede fortalecer a otros y puede ayudar a otros a superar las mismas circunstancias. Así que puedes contactarme a través de mis redes sociales y con muchísimo gusto la contaremos aquí en Huellas sobre el Agua. Hasta nuestra próxima edición.